Vives plácidamente convencido de que todo se rige por un orden y leyes claras, pero de pronto, el universo decide darte una sorpresa colosal para dejarte con cara de ¿qué coño acaba de pasar? Eso, en palabras de Nassim Taleb, es un cisne negro. Su libro nos invita a descubrir por qué estos sucesos nos pillan desprevenidos, cómo alteran nuestras vidas y en qué medida ignoramos sus señales hasta que es demasiado tarde. Hemos desmenuzado las ideas más potentes del cisne negro, así que escucha y quédate con los conceptos. Seguro que puedes sacarle provecho. Taleb plantea tres claves para entender estos fenómenos: su rareza, su impacto arrollador y la forma en que inventamos explicaciones perfectas una vez han ocurrido, aunque antes ni se nos pasara por la cabeza. Capítulo 1. La ilusión de entender el pasado. Taleb comienza su libro con un ejemplo bastante gracioso. Antes de descubrir Australia, los europeos creían que todos los cisnes del planeta eran blancos. ¿Quién se iba a imaginar que en el otro extremo del mundo hubiera unos bichos negros tan majestuosos? Con solo ver uno, estalló la creencia arraigada durante siglos. Esa experiencia sirve para ilustrar lo rápido que puede desmoronarse lo que considerábamos una verdad absoluta. Pero el autor va más allá. Señala que los seres humanos somos máquinas de fabricar relatos para explicar lo que ya ha sucedido. Tras ver el desenlace, siempre encontramos la razón lógica que lo justifica. Básicamente, nos encanta ir de listos en retrospectiva. Seguramente te hayas encontrado en la situación en la que estás viendo un partido de fútbol y el equipo favorito acaba perdiendo. Al acabar, todo el mundo suelta: «Era obvio, jugaban fatal». O «Claro, les faltaba tal jugador». Vale, genio. Pero ¿por qué no lo has dicho antes cuando las apuestas estaban a favor? De hecho, esta tendencia humana a dar lecciones sobre el pasado con una seguridad aplastante es tan común que hasta la serie South Park creó un personaje para satirizarla: el Capitán a posteriori. Este superhéroe cómico llega siempre después de que ocurra algo para decir con voz engolada y pedante: si tan solo hubieran hecho esto, todo habría salido bien. El Capitán a posteriori siempre tiene la respuesta perfecta para cualquier problema, pero curiosamente nunca aparece antes de que ocurran los desastres para evitarlos. Este personaje ridículo ejemplifica a la perfección cómo nos engañamos a nosotros mismos pensando que el pasado era predecible y que las cosas eran obvias una vez que ya han sucedido. Nassim Taleb nos recuerda la facilidad con la que nos engañamos para mantener la ilusión del control. Insiste en que cuando miramos al pasado tendemos a simplificar los hechos y asumir que era de cajón, lo cual nos deja con menos capacidad de reacción ante sorpresas futuras. Si pudiéramos rebobinar la historia, seguro que hasta apostaríamos por el número premiado de la lotería. Ojalá, pero no, la vida no funciona de esta manera. En esencia, este principio nos recuerda que debemos evaluar nuestras decisiones pasadas basándonos en la información que teníamos disponible en el momento de tomarlas, no con la sabiduría que nos da el presente. Por lo tanto, juzgar una decisión pasada solo por su resultado final, conociendo ya el desenlace, es un error. Es caer en la falacia narrativa y en el sesgo retrospectivo. Lo importante, según Taleb, es analizar si el proceso de toma de decisiones fue sólido, si se usó la lógica y la información disponible en ese momento de forma racional. Esto no significa ignorar lo que aprendemos a posteriori, sino usar esa nueva perspectiva para mejorar nuestro proceso de toma de decisiones futuro, entendiendo que el pasado, en su momento, era mucho más incierto de lo que nos parece ahora. Capítulo 2. Rarezas que cambian el mundo. Aquí aparece la genial comparación entre mediocristán y extremistán. Imagina que te dedicas a medir la altura de 1000 personas. La mayoría estará en un margen similar, digamos entre 1,50 y 2 metros. Como mucho, quizá conozcas a alguien de 2,20, pero poco más. Esa distribución se parece a mediocristán, situaciones normales, sin grandes picos que descoloquen la media. Ahora cambiemos de tercio. Si en lugar de medir alturas, analizamos fortunas, podría sumarse al grupo un millonario cuyo patrimonio se sale de la tabla.
Ese solo dato extremo, digamos un señor como Bill Gates, altera por completo la media de todos los presentes. Esto es Extremistán, el reino de los valores descomunales y los sucesos escasos pero superpoderosos. Taleb subraya que nuestra vida está más cerca de Extremistán de lo que solemos pensar. Tomemos como ejemplo la llegada de Internet. A mitad de los 90 pocos imaginaban que un invento en apariencia friki revolucionaría la educación, el trabajo, las relaciones sociales, todo. Esa inesperada irrupción fue un cisne negro de manual. ¿Cuál será el próximo gran bombazo que hoy nos parece ciencia ficción? Y si Internet fue el cisne negro de los 90, ¿qué podemos decir de la inteligencia artificial hoy en día? Hace solo unos años ni siquiera habíamos oído hablar de ella, pero ahora la IA está transformando industrias enteras, desde la medicina hasta el transporte, pasando por la forma en que trabajamos y nos comunicamos. Pensemos en modelos de lenguaje como ChatGPT o generadores de imágenes como DALL-E 2 o Midjourney. ¿Quién se imaginaba hace solo 2 o 3 años atrás el impacto que tendrían estas herramientas en la creatividad, la educación o incluso en el arte? La IA sin duda tiene el potencial de ser otro gran cisne negro que redefina nuestra realidad como la robótica o los viajes espaciales de SpaceX. Bienvenidos a Extremistán. Capítulo 3. La falacia narrativa. Uno de nuestros superpoderes como humanos consiste en tejer historias para explicar el mundo. ¿Por qué? Porque adoramos la coherencia. Sin embargo, tal como explica Taleb, ese ansia de construir relatos coherentes puede volverse una trampa. Metemos los hechos con calzador para que encajen en nuestra historia y, sin querer, dejamos fuera detalles cruciales. Por ejemplo, tras un huracán devastador, solemos oír: es que las autoridades no reforzaron las infraestructuras o han talado demasiados árboles. Vale, quizás sea parte del problema, pero el clima, el azar y otros miles de factores también influyen. Buscamos una causa sencilla, casi siempre personalizada, con un culpable, para convertirlo en un relato de principio a fin. En otras ocasiones, cuando algo sale mal, tendemos a culpar a un evento muy concreto. Llegamos tarde porque justo nos paró un semáforo en rojo. Pero olvidamos que igual nos retrasamos por levantarnos tarde, no preparar las cosas con antelación o distraernos con el móvil mirando vídeos de gatitos u otras cosas igual de poco productivas. La falacia narrativa nos pone un lazo bonito al caos, pero nos dificulta ver su verdadera magnitud. Para protegernos de la trampa de la falacia narrativa, debemos ser críticos con nuestras propias historias. Empieza por reconocer cómo construyes explicaciones sencillas de eventos complejos, cómo buscas culpables fáciles o cómo te convences a posteriori de que ya lo sabías. Cuando notes esta tendencia, detente y amplía tu visión. Busca diferentes ángulos, considera factores ocultos y prepárate para la incertidumbre. La clave está en aceptar la complejidad. En lugar de buscar relatos lineales y perfectos, abraza el caos y las múltiples causas que realmente dan forma a nuestra realidad. Pregúntate siempre: ¿podría haber más factores en juego? ¿Estoy simplificando demasiado la historia? Al desarrollar esta mentalidad crítica y curiosa, no solo evitarás caer en la falacia narrativa, sino que también te abrirás a una comprensión mucho más rica y matizada del mundo que te rodea. Capítulo 4. Los expertos también se equivocan. Todos conocemos a ese tipo de erudito que se atreve a anunciar el futuro como un vidente. Taleb, con su experiencia en el mundo financiero, lanza una crítica mordaz a estos supuestos gurús que, año tras año, realizan predicciones apocalípticas con una seguridad pasmosa. Seguro que te has topado con algún canal de YouTube que vaticina una crisis inminente para el próximo mes, o incluso para la semana que viene. Prometen desvelarte la verdad que los expertos mainstream ocultan y te invitan a tomar medidas urgentes para protegerte de la catástrofe. Lo divertido, o más bien trágico, es que en la gran mayoría de los casos, estas predicciones grandilocuentes fallan estrepitosamente. Y al año, o mes siguiente, vuelven con el mismo discurso, anunciando una nueva crisis, como si nada hubiera pasado. El autor sostiene que el futuro es intrínsecamente incierto, un territorio repleto de variables desconocidas
y de posibles cisnes negros que, por definición, nadie ha previsto. Y como muestra el estallido de la crisis financiera de 2008. Esta crisis, que sacudió la economía global, no fue anticipada por la inmensa mayoría de los expertos financieros. Bancos de inversión de renombre, agencias de calificación de riesgo supuestamente infalibles, prestigiosos analistas. Casi todos fueron pillados completamente por sorpresa. Recordemos que en los años previos a la crisis, muchos de estos mismos expertos proclamaban con confianza la estabilidad y solidez del sistema financiero, e incluso algunos llegaron a minimizar los riesgos que se estaban gestando, como la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y los productos financieros complejos y opacos que la alimentaban. Cuando la crisis estalló, la incredulidad y la indignación popular fueron enormes. Desde fuera, la gente se preguntaba con rabia: ¿no eran ellos los expertos que lo tenían todo calculado? ¿Dónde estaban sus modelos predictivos? ¿Para qué sirven entonces estos gurús si no ven venir lo más obvio? Pues la respuesta de Taleb es clara. No, no lo tenían todo calculado, porque sencillamente el futuro, especialmente en sistemas complejos como los mercados financieros, es fundamentalmente impredecible. Lo que nos propone Taleb no es caer en un escepticismo paralizante, sino cultivar una sana desconfianza hacia quienes prometen certezas imposibles y venden fórmulas mágicas para predecir el porvenir. Una reflexión muy útil, especialmente en la era de la información, donde abundan los expertos de sofá, que con un discurso grandilocuente afirman poder anticipar acontecimientos futuros con una precisión asombrosa. Como bien apunta Taleb, y aquí podemos aplicar un poco de sentido común, si de verdad supieran predecir el futuro con tanta exactitud, ¿no serían ellos los primeros en comprarse un billete de lotería ganador o en aprovechar esa información privilegiada para hacerse inmensamente ricos en lugar de venderte cursos online o suscripciones a sus canales de YouTube? Así que recordad la lección principal de este capítulo. Confiad más en la cautela, en la diversificación y en la preparación para lo inesperado, que en las promesas de aquellos que aseguran tener todas las respuestas y conocer el futuro con total seguridad. Capítulo 5. Aceptar la incertidumbre. Lejos de ser un profeta del desastre, Taleb nos anima a diseñar estrategias que asuman la posibilidad de errores, caos y cambios bruscos. Imaginad que queréis invertir vuestros ahorros. Un consejo básico en este libro es diversificar para no poner todos los huevos en la misma cesta. Así, si aparece un cisne negro negativo en un sector concreto, no os quedaréis completamente arruinados. La aceptación de la incertidumbre también se extiende a la vida diaria. Si planificamos el futuro hasta el milímetro, corremos el riesgo de que aparezca un giro inesperado que desmonte todo. Y no se trata de vivir sin planes, sino de entender que no siempre podemos controlarlos. De hecho, ¿cuántas veces un contratiempo puede convertirse en oportunidad? Cada vez que alguien dice, lo tengo todo bajo control, me sale pensar, uy, cuidado, mejor prepárate para cualquier cosa. Y es que, como explica Taleb, más vale ser precavido que presumir de infalible y sufrir el golpe de la realidad cuando menos te lo esperas. Capítulo 6. Estrategias para buscar cisnes negros positivos. Aunque el término cisne negro suele evocar catástrofes o situaciones dolorosas, también existen cisnes negros de los buenos. Pensad en un descubrimiento científico revolucionario, como el de la penicilina, que abrió la puerta a tratar innumerables infecciones bacterianas que antes eran mortales, transformando la medicina para siempre. También podemos pensar en el caso de Zoom. Antes de 2020, Zoom era una plataforma de videoconferencias relativamente poco conocida, utilizada principalmente por empresas tecnológicas. Pero con la pandemia global y la necesidad repentina de trabajo remoto y comunicación a distancia, Zoom experimentó un auge explosivo e inesperado. De la noche a la mañana, se convirtió en una herramienta esencial para millones de personas en todo el mundo, facilitando la educación online, el trabajo a distancia, la comunicación familiar y social, y transformando la forma en que interactuamos. Nadie predijo que una pandemia global impulsaría de forma tan masiva el uso de esta tecnología y convertiría a Zoom
en un nombre conocido a nivel mundial. Estos son ejemplos de cisnes negros positivos que pueden surgir de la noche a la mañana. ¿Cómo aumentar las probabilidades de tropezar con uno de estos bichos bondadosos? Taleb sugiere decir sí a experiencias nuevas y romper nuestra rutina de vez en cuando. Desde acudir a una charla sobre un tema desconocido hasta relacionarnos con personas de otros ámbitos. Cuanta más variedad, más oportunidades de dar con esa idea extraordinaria que cambie nuestra trayectoria. Hay una pequeña anécdota de un chico que empezó un pequeño proyecto de programación por diversión y acabó, sin pretenderlo, desarrollando un software que ha triunfado en su sector. Fue un golpe de suerte, pero él estaba ahí fuera, probando cosas. Si se hubiera limitado a hacer siempre lo mismo, ese cisne negro positivo habría pasado de largo. Esta es la historia de WordPress. Matt Mullenweg, uno de los fundadores, empezó a desarrollar WordPress como un proyecto personal en 2003. En aquella época era simplemente un estudiante que quería una herramienta mejor para su propio blog, algo más elegante y funcional que las opciones existentes. Nunca imaginó que este proyecto personal, nacido como una afición, se convertiría en el sistema de gestión de contenidos más utilizado del mundo, impulsando millones de sitios web como pequeños blogs personales, hasta las páginas de grandes empresas y medios de comunicación. WordPress fue, en cierto modo, un accidente feliz, un cisne negro positivo que surgió de la combinación de la curiosidad personal, la habilidad técnica y la disposición a crear algo nuevo por el simple placer de hacerlo. Si Matt Mullenweg se hubiera limitado a usar las herramientas de blogging existentes y no hubiera explorado su propia idea, este cisne negro positivo, que ha transformado la forma en que creamos contenido online, probablemente no habría existido. Capítulo 7. La importancia de la antifragilidad. Aunque Taleb profundiza más en este concepto en otro de sus libros titulado Antifrágil, en El cisne negro, ya nos deja algunas pinceladas. Imaginad 3 estados. Frágil, como un jarrón de cristal que se rompe ante cualquier golpe. Resistente, como una pelota de baloncesto que aguanta la presión sin deformarse apenas. Antifrágil, como la musculatura que se fortalece con el ejercicio y el estrés controlado. Si algo es antifrágil, no solo soporta el golpe, sino que se beneficia de él. Taleb nos anima a buscar la forma de aprovecharnos del caos en lugar de temerlo. Por ejemplo, si trabajamos en un sector volátil, podemos desarrollar habilidades diversas para pivotar con rapidez cuando el mercado dé un giro radical. Si lanzamos una pequeña empresa, podemos diseñar modelos de negocio flexibles que escalen cuando surja la demanda inesperada. La idea de fondo es, en un mundo repleto de incertidumbre, o te preparas para ella, o te arriesgas a quedar fuera de juego en cualquier momento. Ser antifrágil significa resistir y además transformar el problema en crecimiento. Se dice rápido, pero requiere entrenamiento, apertura mental y una actitud optimista ante los imprevistos. El concepto de antifragilidad es fundamental para entender el mundo moderno. Si deseas profundizar en esta idea y conocer las claves del libro Antifrágil, pon un comentario en el vídeo. Sigue nuestro canal, ya que podríamos publicar próximamente un video resumen de Antifrágil, si hay suficiente interés. Conclusión y aprendizajes. Después de este recorrido, nos damos cuenta de que El cisne negro no es un libro sobre criaturas exóticas que pueden nadar y volar, sino un alegato a favor de la humildad y la inteligencia ante la incertidumbre. Taleb nos advierte de que vivimos obsesionados con predecirlo todo y elaborar explicaciones perfectas cuando la realidad ya se ha manifestado. Sin embargo, la vida es mucho más compleja de lo que reflejan nuestros modelos y teorías. La enseñanza principal es clara. No pretendamos controlar cada detalle del futuro ni creer ciegamente a quien prometa certezas inquebrantables. Un cisne negro puede irrumpir en cualquier momento, cambiando las reglas del juego de golpe. Quizás esto suene un poco inestable, pero también significa que cosas inesperadamente buenas pueden suceder y mejorar nuestras vidas de forma incalculable. Y como recomendaciones prácticas para aplicar a tu día a día.
Diversifica. En inversiones, trabajos, habilidades, no os quedéis con una sola opción. Busca la serendipia. Acepta invitaciones diferentes, aprende algo nuevo o habla con gente de fuera de tu círculo. Nunca se sabe de dónde saldrá la siguiente gran idea. Cuidado con los gurús. Los expertos pueden ser valiosos, pero conviene mantener un sano escepticismo hacia quienes lo saben todo. Acepta el caos. Esto no significa dejarlo todo al azar, sino prepárate para maniobrar cuando surja lo imprevisto. Fomenta la antifragilidad. Si puedes, diseña tu vida y tus proyectos de forma que no solo soporten las tormentas, sino que se beneficien de ellas. Esto lo aprenderás en el libro Antifrágil del mismo autor. Al final, el cisne negro es un recordatorio de que la vida está llena de sorpresas, y no todas son malas. ¿Quién sabe? A lo mejor el próximo cisne negro llamará a vuestra puerta con la oportunidad de vuestras vidas, y la clave estará en tener la mente abierta para reconocerlo y subirse al tren antes de que pase sin ni siquiera verlo. Si algo nos ha quedado claro tras leer a Taleb, es que la predicción de las grandes revoluciones es casi imposible, pero estar preparados para improvisar y adaptarnos es la mejor carta que podemos llevar en el bolsillo. Esperamos que hayas disfrutado este resumen. Si te ha parecido útil, déjanos un like y suscríbete a nuestro canal para recibir más audioresúmenes como este. Recuerda que puedes comprar o regalar el libro completo a través de los enlaces de la descripción si quieres profundizar aún más en los conceptos de Nassim Taleb. A ti no te costará nada extra, pero nos estarás ayudando a seguir creando contenido de valor como este. También tienes 30 días gratis para escuchar audiolibros en Audible y 30 días para probar los libros digitales de Kindle a coste cero. Te aseguro que vale la pena. Nos vemos la semana que viene. ¡Feliz crecimiento! Este es un audioresumen creado por Digitalx y narrado por la réplica de voz autorizada de Hermógenes Alonso.